Pensá en la última vez que estuviste en una mesa con varias personas o que viste a tu hijo en un playdate jugando con muchos amigos. Es muy probable que si pusiste un poco de atención y le haces un poco el asunto de la observación, que hayas notado que hay alguien que no paró de hablar y que escupía estupideces a 10 por minuto. O alguien que se quedó callado, observando todo, más bien mudo. Tal vez alguien que no sabía dónde estaba parado. O alguien que había que repetirle varias veces las reglas. Incluso alguien que no dejaba terminar las frases, se interrumpía o desviaba el tema. O alguien que se tomaba las cosas demasiado a pecho. En este escenario, cada persona estaba siendo ella misma. Y la diferencia, según la ciencia, ya no estaría en el carácter nada más, sino también en cómo funciona el cerebro de cada uno. O sea, cada una de estas personas tienen un cerebro que estaba procesando lo que pasaba en la reunión de una manera distinta, literalmente distinta. Y de eso vamos a hablar hoy. A este concepto de que cada cerebro procesa diferente se le llama neurodivergencia. El concepto se puso de moda, pero nadie lo explica. Entonces, ¿qué es de verdad? ¿Qué tipos hay? ¿Qué sabemos de lo que pasa en el cerebro detrás de cada una? ¿Y qué no sabemos todavía? Importante, como la idea es que termines sabiendo, a lo largo del video vas a ver 3 etiquetas. Una dice confirmado, otro dice teoría y otra dice interpretación. Esto lo voy a poner para que vayas sabiendo qué tan en firme está la información. Entonces, cuando la mayoría de la información disponible prueba el argumento, se habla de un hecho confirmado. Cuando hay uno o pocos estudios o publicaciones al respecto, se habla de una teoría. Y cuando estamos hablando de cosas que la gente dice que suenan lógicas o cuyos estudios no han sido concluyentes, se habla de una interpretación. Pero como todo en el mundo de la ciencia, es importante recordar que la información puede cambiar de posición en cualquier momento. Y una vez dicho esto, arranquemos. Lo primero, porque aquí no le juro, pero ¿por qué? Ok, lo primero es, y esto es súper importante, la neurodivergencia no es un diagnóstico. Uno no va al médico a que el médico le diga con voz severa, amigo, usted tiene neurodivergencia. No, no existe así. La neurodivergencia es un término paraguas, un concepto que se usa para que entendamos que hablamos de las distintas formas en las que un cerebro humano puede desarrollarse y cómo estas formas distintas varían con respecto a lo que se considera típico. De hecho, y esto está confirmado, la idea de fondo es que la ciencia daba por un hecho que el ser humano tiene color de piel distinta, tipo de pelo diferente, tipos de sangre, las huellas digitales se suponen únicas, el registro dental, el pabellón de la oreja, el iris del ojo. En el cuerpo humano la diversidad es la regla, pero por años se habló de un cerebro normal. Y por supuesto, si partís de que hay un cerebro normal, cualquier cosa que funcione diferente es anormal, una versión rota. Imaginemos el gráfico de una distribución normal, una campana de Gauss. En los extremos estaría lo que corresponde a la neurodivergencia. Y en el grueso de la distribución, lo típico, corresponde a lo que se conoce como neurotípico, que vendría siendo cómo funciona la mayoría de las personas. Ahora, ¿de dónde sale el término neurodivergencia? Y acá te tengo que dar un dato completo, no la versión de Instagram. La versión popular dice que la palabra neurodivergencia o neurodiversidad la acuña la socióloga australiana Judy Singer en 1998 en su tesis. Lo curioso es que no logré encontrar el nombre de la tesis. Sin embargo, en un artículo de 1999, Why Can't You Be Normal for Once in Your Life? From a Problem with No Name to the Emergence of a New Category of Difference, publicado en el libro Disability Discourse, la socióloga hace referencia a la tesis y propone la política de neurodiversidad y formula explícitamente el término dentro de los estudios de discapacidad y el modelo social. Pero en el 2024, un grupo de investigadores autistas publica una carta mostrando que la idea no nació de una sola persona. El término impreso aparece antes, hacia 1997 o 1998, en textos del periodista Harvey Bloom. Entonces, la noción venía circulando desde mediados de los 90. Parece que el concepto fue una construcción colectiva que nació de las propias personas neurodivergentes, no desde un laboratorio. ¿Y por qué te cuento esto? Porque es súper importante tener presente, para entender bien el término, que el término no nació como una categoría médica, sino que nace en el marco de un movimiento de derechos que busca la despatologización
y la desestigmatización y la visibilización de las diferencias. Esto termina por rebotar en una tensión que vamos a ver más adelante en el video. Ahora, un par de aclaraciones más. Es que es súper importante tener el encuadre lo más claro posible. Antes de meternos a hablar de los tipos de neurodivergencias, tengo que hacer una advertencia. Y aunque te olvides de todo lo demás que diga en este video, ojalá puedas llevarte esta noción para el resto de tu vida. En primer lugar, es muy probable que si estás viendo este video, te hayas interesado en el tema con alguien específico en mente. Un hijo, un familiar, un alumno, vos mismo. Y que con esta o estas personas en mente, querás saber qué se puede esperar de cada tipo de neurodivergencia. Y sí, la idea acá es darte una cantidad de información tal que termines entendiendo mejor la particularidad de esa o esas personas. Yo voy a estar hablando siempre como si fuera el hijo, pero te voy a cambiar un poquito la pregunta, porque así planteada es una pregunta con trampa. Hay una frase en el mundo del autismo que marca el norte de tu proceso para entender la neurodivergencia de tu hijo o hija. Si conoces a una persona autista, conoces a una persona autista, no a los autistas. Las neurodivergencias son enormemente heterogéneas. Hay quienes dicen que no hay dos personas neurodivergentes iguales y esto es básicamente cierto. Si tomamos a dos personas con déficit atencional, por ejemplo, una puede ser un desorden y la otra obsesivamente ordenada. La neurodiversidad se basa en el corolario de que cada cerebro es un mundo y se desarrolla y expresa de manera única. Por eso sería tonto creer que haciendo categorías de análisis vamos a poder meter a todos en una caja que les calce perfecto. Cada uno de nosotros es único. Entonces, cuando yo hable de rasgos comunes, no te estoy diciendo esto es lo que vas a encontrar siempre y si no está, no hay diagnóstico. Sino esto es algo que aunque estadísticamente es frecuente, puede aparecer en grados muy distintos y a veces incluso no aparecer del todo. Por lo menos no así. Te propongo entonces no ver este video intentando encontrar el manual de cómo son los autistas o las personas con déficit atencional, sino como un recurso para encontrar elementos que te sirvan para conocer y entender la particularidad del cerebro de la persona neurodivergente a la que querés. Porque aunque sea tu hijo y se parezca muchísimo a vos, o sea, la gota de su papá, tenés que partir del hecho de que él tiene un cerebro completamente distinto al tuyo. Preguntas como, ¿quién es esta persona en particular? ¿Qué es lo que la hace única? ¿Cómo puedo ayudarle a sacarle el jugo a su individualidad? Son preguntas mucho más ricas y más productivas que, dígame qué se hace en estos casos. Sé que esto es una interpretación, pero es la base de todo lo que hago en consulta. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico de las personas neurodivergentes es un proceso de observación funcional de la conducta de la persona. Un proceso que es rico en evidencia científicamente desarrollada, pero carente de un elemento único que podamos identificar como el causante orgánico del trastorno. Hoy, ninguna de estas condiciones se diagnostica con un análisis de sangre, o con una imagen de cerebro, o con un marcador biológico. Por lo tanto, así se usan máquinas con realidad virtual o sistemas de observación de patrones biométricos, como la reacción visual para verificar de la manera más exacta el nivel de atención que un niño es capaz de sostener. La atención a estas variables sigue siendo variables conductuales. Y aquí vale la pena contarles de que el único médico que yo tengo conocimiento que se ha atrevido a hacer un diagnóstico de déficit atencional a partir de imaginería médica, observado por medio de tomografías SPECT, que básicamente nos permiten ver cómo funciona el cerebro en tiempo real, es el doctor David Amen. Sus estudios son súper interesantes e identifica, por ejemplo, 7 tipos de déficit de atención con perfiles, comportamientos y tratamientos específicos para cada uno. Sin embargo, sus estudios son tan interesantes como polémicos. A nivel científico, no están oficialmente reconocidos. Entonces, sus aportes se siguen considerando aún una teoría. En fin, ¿por qué le doy tanta pelota al hecho de que el diagnóstico sea basado en la observación de las conductas? Porque uno como papá de un chico neurodivergente o como persona neurodivergente que busca un diagnóstico,
y que ha visto sufrir al niño por no poder hacer o conservar amigos, que lo ve apartado del grupo, que lo ve luchando con cosas que para muchos son básicas, quiere encontrar respuestas exactas de las que uno encontraría si la neurodivergencia de mi hijo fuera causada por algo como tener un diente torcido. En ese caso, uno lo lleva donde el dentista y la ortodoncia lo curaría. Pero las cosas no funcionan así, la neurodiversidad no es algo que se cura. Resulta que, y creo que esto todos los papás, docentes e incluso las personas que portamos estos diagnósticos, necesitamos tener esto clarísimo, porque les cuento, yo tengo déficit atencional. Todos los años de estudio e investigación científica al respecto de las neurodivergencias, que es más de un siglo, nos han permitido saber describir cómo se comportan estos cerebros con bastante precisión. Nos han permitido entender el espectro de manifestaciones que tiene cada una de ellas, ver qué las detona, qué las regula y desarrollar con todo este conocimiento estrategias de intervención, estrategias que reportan resultados cada vez más efectivos en la mitigación de estos síntomas. Tratamientos que podrían servir a la mayoría, pero que a veces parecen contradictorios o contraintuitivos, o que tal vez al mío parece no funcionarle, pero en el fondo no hemos logrado llegarle a ciencia cierta a qué es lo que pasa adentro del cerebro a nivel neurológico. De esto sabemos mucho menos. No me malentiendan, sabemos cada vez más, pero aún nos falta muchísimo. Por eso, en la parte de qué es lo que pasa dentro del cerebro en cada una de las neurodivergencias, vas a ver la etiqueta teoría una y otra vez. El problema no es que el video esté flojito o que la investigación no sea de buen nivel. El asunto es que la ciencia, honestamente, todavía está ahí, estudiando, entendiendo y teorizando. Y prefiero decirlo de antemano para que no hayan expectativas traicionadas. Ahora sí, entramos en materia. Imaginémonos este escenario. En la escuela me dijeron que mi hijo podía tener déficit atencional o autismo y que debería buscar un diagnóstico. ¿Cómo se hace eso? Ok, en el marco del diagnóstico conductual del que hablábamos antes, te voy a contar cómo es el proceso. Sacas una cita donde un profesional, idealmente un psiquiatra, neurólogo o neurodesarrollista, y este te va a recibir, te va a hacer un examen y le va a hacer a la persona que va a ser diagnosticada un examen médico, una historia longitudinal o un historial clínico y muchas preguntas. Y dependiendo del profesional y de lo que encuentre hasta acá, te puede dar cuestionarios para la escuela, te puede referir donde un profesional en psicología o psicopedagogía, incluso puede indicar la necesidad de una batería de pruebas. Y una batería es un conjunto de pruebas, muchas pruebas, generalmente 3 o más. Va a hacer pruebas él con equipos de realidad virtual o va a pedir exámenes metabólicos, dependiendo de lo que encuentre. La idea detrás de todo esto es observar patrones de comportamiento y relaciones, revisar el estado de ánimo y descartar que haya alguna situación médica que pueda ser una causa probable de los problemas que llevaron a la familia a buscar el diagnóstico. Por ejemplo, no sé si sabías que hay algunos tipos de epilepsia que generan crisis de ausencias, convulsiones silenciosas que desde afuera se ven igual a las ausencias por despiste del déficit atencional. Que algunos trastornos tiroideos, hipotiroidismo, hipertiroidismo, pueden causar cambios de energía, concentración, irritabilidad, ansiedad o enlentecimiento, que pueden parecer hiperactividad, inatención, cambios bruscos de humor o fatiga autista. Esta es la razón por la que en general no se recomienda recurrir al autodiagnóstico de las condiciones. Una vez el especialista tenga toda la información, elabora el diagnóstico que corresponderá a los criterios establecidos en los manuales diagnósticos más actuales, en este caso el DSM-5 y el CIE-11, y va a valorar la conveniencia o no de utilizar medicamentos en el tratamiento. El tema de los medicamentos es un tema delicado y polémico para muchas familias, por lo que les prometo hacer un video entero de este tema. Yo quiero hacer una nota al margen. Ustedes como familia, al recibir el diagnóstico, van a entrar en modo de protección del niño y eso está muy bien. Pero a veces el diagnóstico se toma un poco a la ligera. Puede ser que remueva historias personales un poco agradables o les hace sentir muy desconfiados. Y no son pocas las familias que descartan, sea el diagnóstico de plano o las recomendaciones hechas. Entonces yo les recomiendo tener paz. Primero, nadie se está muriendo por un diagnóstico de neurodivergencia. Y segundo, podemos esperarnos a tener la cabeza fría. Pero no es una buena idea pasar por alto el diagnóstico en sí. Al fin y al cabo, ustedes buscaron ayuda porque de alguna manera
el día a día de la persona neurodivergente está dando problemas. Y siempre va a ser mejor prevenir que lamentar o reaccionar más temprano que tarde. Entonces, ¿qué hacemos? Agarremos el diagnóstico y busquemos un par de especialistas, ojalá los que recomendó el doctor, y hacerle todas las preguntas que se les ocurran, las muy fuertes y las muy idiotas, y comenzar por entender de qué se trata todo esto. Si ese especialista no nos convence, buscamos otro. Lo importante es encontrar a alguien que nos haga sentir seguros y acompañados, que nos guíe, y cuando ya ustedes tengan confianza, probablemente después de trabajar con él en algunas sesiones, dejarse guiar y pedir un plan de acción. Ahora, si bien es cierto, el plan de acción y las estrategias de seguimiento o para apoyar al niño van a variar según sea el diagnóstico, yo quisiera recomendarles un esquema básico que he desarrollado para el manejo de las neurodivergencias y corresponde al acrónimo CRIAR, que significa capacitación, red de apoyo, introspección, adaptación y reflexión. Este acrónimo lo voy a desarrollar más a fondo en otro video, pero por el momento quedémonos con que independientemente de la neurodivergencia que hablemos, siempre el plan es capacitarnos. Necesitamos como familia entender que a qué nos estamos enfrentando. La información se actualiza frecuentemente e incluso lo que ustedes como familia encuentren puede ayudar a redireccionar los esfuerzos del especialista. La idea acá no es superar o vigilar al especialista, es hacer un equipo, porque el segundo paso es generar una red de apoyo clara. ¿Qué especialistas van a participar y con qué objetivo? La idea no es llenarnos de especialistas y facturas médicas, es encontrar la combinación correcta para nuestro caso. Y aquí es súper importante que ustedes puedan escoger a uno de los especialistas y nombrarlo el director de la orquesta. A este especialista, que es el director de la orquesta, es el que le vamos a hacer caso. Si tenemos problema con otro de los especialistas, con él es con quien lo comentamos. Eso es súper importante porque a veces vamos a ir pegando tumbos de un especialista a otro y entre ellos se contradicen y al final el más perjudicado termina siendo el pobre chico, que se va atrasando en los procesos terapéuticos o de atención. En cambio, una buena red de apoyo nos va a permitir redactar un plan para comenzar a indagar de qué le sirve y qué no le sirve a nuestro chico. Recordemos que no hay recetas fijas y lo que le sirve a mi sobrino puede que no le sirva a mi hija. En el corazón de todo este proceso, lo más importante es aprender a escuchar y entender el cerebro de mi hijo, porque lo que estamos buscando es adaptar el plan sin adaptarle el mundo al niño. Porque una vez que crezca o nosotros ya no estemos, lo que estamos esperando es dejar a una personita funcional capaz de ver por ella misma. Y por eso la última letra de CRIAR corresponde a reflexionar o reforzar la autoestima. Sobre la autoestima tengo muchísimo que decir, pero por el momento quiero que se pongan en los zapatos de su neurodivergente favorito y se pregunten qué pasa cuando uno sabe que es diferente y por más que intente entender o mejorar las cosas, simplemente no te salen. Ahora, que hay una reflexión importante. El diagnóstico de las neurodivergencias es útil únicamente para guiar a los especialistas en cuanto a la elaboración del perfil y para no andar dando palos de ciego. Por favor, prométanse nunca usar un diagnóstico para justificar un comportamiento inadecuado. Esto no ayuda a la persona con el diagnóstico. En todo caso lo perjudica, porque retrasa el proceso de autoconocimiento y puede generar rechazo o resentimiento en las personas que han tenido que enfrentar esa conducta, lo cual termina por complicar más la situación del neurodivergente en el grupo. Ahora que estamos claros en lo que significa criar en neurodivergencia, vamos a hablar un poquitito de 7 neurodivergencias distintas. No es una lista exhaustiva, pero nos da para empezar. Y vamos a empezar por el autismo, el trastorno de espectro autista o TEA. Es uno de los que más se habla. ¿Y qué es? El TEA oficialmente se define por las diferencias persistentes en 2 áreas. La primera es la comunicación y la interacción social y la segunda son los patrones o comportamientos restringidos, repetitivos o intensos. Esto es lo más básico. Sin embargo, también incluye muy frecuentemente una forma distinta de procesar lo sensorial,
Los sonidos, las luces, las texturas, los olores, las sensaciones internas del cuerpo, el equilibrio o incluso las dimensiones y los alcances del cuerpo como unidad se perciben diferentes en situaciones que para otros pasan desapercibidos. Al TEA se le llama espectro, como el espectro de los colores, porque la diversidad de conductas observables es tal que es imposible tipificarlo de una sola manera. Por lo que si bien se reconocen conductas y rasgos comunes, la subclasificación se hace no por la severidad de los síntomas o por la presencia de los síntomas, sino por el nivel de apoyo que van a necesitar para desarrollarse de manera efectiva a lo largo de su vida. Así, el nivel 1 corresponde a las personas que requieren de poca o nula ayuda. En el nivel 2 tenemos a las personas con serios problemas para socializar. Reaccionan muy fuerte al cambio mínimo. Son personas que les cuesta regular sus emociones y requieren un apoyo especializado mucho más presente. Sin embargo, con el abordaje y el acompañamiento adecuados, logran desarrollar las habilidades sociales y de autorregulación que se requieren. Y en el nivel 3 implica dificultades severas en comunicación, con habla muy limitada o inexistente, poca iniciativa social y respuesta mínima, incluso ante intentos claros de acercamiento. No sé si lo notaron, pero acá no aparece el término Asperger. Resulta que desde el 2013, que se publicó el DSM-5, y en el 2022, cuando se publicó el CIE-11, que son los dos manuales diagnósticos que se usan en medicina, entiendo que en todo el mundo el síndrome de Asperger y el autismo infantil desaparecieron como categorías diagnósticas. Es decir, el término ya no se usa del todo, al menos a nivel profesional. Entonces, porfa, no lo usen ustedes para indicar un autismo leve. Eso solo complica las cosas. Usar la clasificación actual es súper importante, porque tal y como decíamos antes, le indica a los especialistas el nivel de apoyo y el tipo de técnicas y herramientas que se deben usar en el trabajo con el chico. Y nunca debería de usarse como forma de relativizar el diagnóstico o de etiquetar a las personas o estigmatizar a las personas con autismo nivel 2. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona autista? Acá entramos en terreno de teoría. Según las investigaciones, el autismo tiene un componente genético fuerte. Los estudios estiman una heredabilidad alta, en general por encima del 60% y en muchos estudios cerca del 80%, pero no se ha identificado un solo gen del autismo, sino muchísimos genes con efectos pequeños. Además de esto, hay modelos que hablan de diferencias en cómo se conectan las regiones del cerebro, otros que proponen un foco atencional muy intenso y estrecho y el llamado monotropismo. Otros hablan de un mundo sensorial demasiado intenso y ninguno está confirmado como explicación. En el 2014, un grupo de investigadores de la Universidad de Columbia University Medical Center publicaron un estudio que relaciona al autismo con características específicas en el proceso de poda neuronal. Y este me pareció súper interesante. El punto siendo que la ciencia anda detrás de esta explicación y aunque no tienen aún una explicación definitiva, se sabe que definitivamente no está vinculada a las vacunas o a algún medicamento en específico. La otra idea muy difundida en algún momento que necesitamos desmentir, es que las personas autistas no tienen empatía, o no sienten, o no entienden a los demás. Eso viene de teorías viejas y hoy está muy discutido. Sin embargo, las últimas teorías plantean, con un respaldo creciente, que las personas autistas son personas muy capaces de sentir y empatizar, pero que la hiperactividad y la hipersensibilidad del sistema nervioso central, aunado a las dificultades para el desarrollo de los procesos de comunicación y metacomunicación, no solo complican el reconocimiento y la expresión de las emociones propias, especialmente cuando existen condiciones comórbidas como otras neurodivergencias, sino que además pueden bloquear la expresión regulada cuando se presentan respuestas automáticas de sobrecarga sensorial o emocional, rasgos que tienden a aparecer y que varían muchísimo de persona a persona. Aquí estamos hablando del meltdown autista. En una persona dentro del espectro podemos encontrar comunicación social de características particulares, intereses profundos y apasionados, necesidad real de previsibilidad y estructura, sensibilidad sensorial particular. La forma en que combinan esos rasgos en una persona concreta es prácticamente irrepetible.
Hablemos ahora del déficit atencional, que es otro de los gigantes en el mundo de la neurodivergencia. ¿Qué es el trastorno por déficit de atención? Aquí hay una definición más tradicional y dice que el déficit atencional es un patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad que interfiere con la vida diaria. Tradicionalmente se reconocen tres tipos, uno más hiperactiva e impulsiva, una más inatenta y otra combinada. Pero una definición más moderna y tal vez neurológicamente adecuada es que el déficit atencional es un trastorno del neurodesarrollo, en donde la desregulación de la señalización producida en el cerebro por la dopamina y la noradrenalina, que son dos neuroconductores importantes, particularmente los circuitos del córtex prefrontal, afectan la regulación de la atención, la motivación y el desarrollo de las funciones ejecutivas. Esto es súper importante. Entonces, ojo, no se trata de no poder concentrarse ni tampoco de un simple déficit de dopamina. Se trata de una desregulación de cómo, cuándo y dónde el cerebro despliega los recursos neuroquímicos para poder enfocarse. Pero ojo, porque aquí hay que hacer una aclaración importante. El hecho de que la regulación de los recursos se complique no implica ni un problema de aprendizaje ni la imposibilidad para concentrarse o producir cosas increíbles. De hecho, la creatividad, la capacidad de adaptación, el hiperfoco y la capacidad para transmitir mensajes de una forma clara que involucre a los demás son características ampliamente asociadas a las personas con déficit atencional. A mí siempre me ha gustado la metáfora que usa el doctor Edward Hallowell para explicar el déficit atencional en pocas palabras. Él dice que tener déficit atencional es como tener un cerebro con el motor de un Ferrari y frenos de bicicleta. ¿Qué pasa en el cerebro entonces? El trastorno por déficit atencional es una de las condiciones de neurodesarrollo más heredables que se conocen. Los estudios los ubican en un nivel de heredabilidad entre el 74 y el 80%. Pero igual que con el autismo, no se ha encontrado un gen del déficit atencional. En su lugar se han identificado cientos o tal vez miles, la verdad no puedo encontrar un número de variantes genéticas específico, de variables genéticas de pequeño efecto que interactúan entre sí, por lo que el déficit atencional se considera una condición de origen multicausal o sistémica. Y les dije que íbamos a hablar de la medicación en otro video, pero me pareció vacilón comentarles que como sí se ha encontrado que el uso de estimulantes es efectivo en aproximadamente el 70-80% de los casos de manera constante, este dato valida la organicidad o biología del déficit atencional. Que bueno, acá tengo que contarles algo que cambió en los últimos años. Los papás que me conocen saben que yo hablo mucho de que el cerebro con déficit atencional reacciona al revés a los estimulantes. Entonces a mí me da sueño cuando me tomo una taza de café. A esto se le conocía como la paradoja de los estimulantes. Pero según estuve leyendo para hacer este video, esto se desmintió y parece que no fue hace poco. La idea se venía manejando desde finales del siglo XX y se termina de confirmar en el 2025 en una investigación de la Washington University, porque se dieron cuenta de que no es que el efecto sea al revés, sino que los estimulantes trabajan sobre la alerta, la atención y la regulación emocional, tanto en las personas con déficit atencional como en las personas neurotípicas. Pero se nota más en las personas con déficit atencional porque estaban en niveles más bajos para comenzar. Esto es una herida a mi ego de persona con déficit atencional, pero me levanta la duda de por qué a mí la cafeína desde siempre me da más sueño. En fin, ampliaremos. Ahora, vas a escuchar mucho que el déficit atencional es un problema de dopamina. Cuidado, esto es teoría y también ha sido desmentida. En primer lugar, además de la dopamina, está implicada la norepinefrina. Y en segundo lugar, si bien es cierto, habrán zonas del cerebro con niveles bajos de neuroconductores, hay o pueden haber otras zonas con niveles tan altos o más que los niveles de las personas neurotípicas. El problema no está en la disponibilidad del neuroconductor, sino en las formas de interacción que se producen en el cerebro alrededor de
del neuroconductor. Pero ojo, para nosotros, fuera del laboratorio, esta aclaración no cambia gran cosa. En términos generales, el cerebro sigue desregulado y la sobreestimulación sigue complicando las cosas. La dopamina y la noradrenalina están implicadas, sí, en circuitos entre la corteza prefrontal y zonas más profundas del cerebro, pero la propia literatura advierte que ningún neurotransmisor solo explica algo tan complejo. La frase "es la dopamina" es un resumen útil, pero no una verdad cerrada. Y las pantallas siguen siendo kriptonita para el cerebro con déficit atencional. Entonces, rasgos que pueden aparecer y que varían en las personas con déficit atencional. Se habla de una paradoja de contradicciones. La persona con déficit atencional puede tener dificultad para sostener la atención en lo poco estimulante, pero puede desarrollar hiperfoco en los temas que le interesan. Puede tener una relación complicada con el tiempo, irregularidad en la capacidad ejecutiva, puede ser muy efectivo o quedar paralizado, puede ser hipersensible o puede variar emocionalmente de un momento a otro. De hecho, muchas personas son mal diagnosticadas como bipolares y lo que tienen es déficit atencional. Pueden ser súper empáticos y no lograr entender sus emociones. Lo rico del déficit atencional es que, o lo más interesante, es que es una neurodivergencia muy rica en contradicciones y entonces la persona puede explorar muchísimo hasta dónde llega su capacidad. Seguimos ahora con la dislexia. Pasamos a las neurodivergencias que tocan aprendizajes específicos. Entre ellas, la más conocida es la dislexia. Y la definición más tradicional de dislexia la define como una dificultad específica y persistente con la lectura, en particular para decodificar, relacionar letras y sonidos, que aparece a pesar de tener una inteligencia típica y una enseñanza adecuada. Subraya esto, no es un problema ni de inteligencia ni de esfuerzo, es un cableado distinto para una tarea muy concreta. Sin embargo, esta definición ha sido retada por las investigaciones que identifican algunas áreas de ejecución en las que las personas disléxicas parecen tener buenos o mejores resultados. Y en este sentido, una definición más contemporánea de la dislexia podría ser que la dislexia es una variación neurocognitiva del procesamiento del lenguaje escrito, de origen principalmente neurológico, que se manifiesta en dificultades persistentes para automatizar la lectura y la escritura. Precisión, fluidez, ortografía, coexistiendo a menudo con puntos fuertes en habilidades como el razonamiento visoespacial, el pensamiento global, la creatividad o la detección de patrones, siempre que el entorno ofrezca los apoyos adecuados. Estamos de acuerdo que para que la comunidad científica acepte condiciones como ventajas en el procesamiento de la información visoespacial o la capacidad para establecer relaciones entre conceptos, falta un rato, pero al menos a nivel anecdótico sí parece haber evidencia suficiente para reconocer que muchas personas con dislexia desarrollan perfiles fuertes en habilidades verbales, orales, razonamiento visoespacial y pensamiento no lineal. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona con dislexia? La teoría con más respaldo en la explicación neurológica de la dislexia es la hipótesis del déficit fonológico. La dificultad y eso básicamente lo que habla es de la dificultad para representar, almacenar y manipular internamente los segmentos sonoros del lenguaje, los fonemas. Y esto constituye la materia prima del proceso lector en los sistemas de escritura alfabética. Es una hipótesis con amplio respaldo empírico, aunque no todos los casos de la dislexia presentan este déficit de forma clara, lo que apunta a que la condición puede ser heterogénea y multicausal. Estamos notando un patrón. Las técnicas de neuroimagen, las técnicas de resonancia, confirman que la red de lectura, especialmente las regiones posteriores del hemisferio izquierdo, occipitotemporal y temporoparietal, muestran menos activación en las personas con dislexia. Como compensación, el cerebro recluta circuitos del hemisferio derecho, del córtex y del córtex frontal. Una ruta alterna, funcional, pero menos eficiente. Existen teorías rivales con evidencia parcial. La teoría magnocelular, la hipótesis cerebelosa y la teoría del doble déficit, todas con menos respaldo que la hipótesis fonológica, aunque pueden explicar mejor ciertos subperfiles dentro del espectro de la dislexia. Rasgos que tienden a aparecer: lectura lenta y esforzada, confusión al asociar sonidos con letras, dificultad ortográfica.
Ahora vamos a hablar de las primas menos famosas de la dislexia. Estamos hablando de la discalculia, la disgrafía, la disortografía y la dispraxia. Básicamente, junto a la dislexia, hay un grupo que casi nadie nombra, pero que merece su minuto de reflexión. Estamos hablando de cerebros que tienen dificultades funcionales para el procesamiento de los distintos tipos de información, pero que en general se relacionan a la interpretación de la información visoespacial o visomotora. La discalculia, por ejemplo, es una dificultad específica con los números y la aritmética, el sentido de cantidad, el cálculo, que no se explica por la falta de estudio. Está mucho menos investigada que la dislexia, pero se asocia a las diferencias en una zona del lóbulo parietal ligada al sentido numérico. La disgrafía es una dificultad con la escritura a mano y con plasmar ideas por escrito. Y aquí eso es importante porque cuando una persona con disgrafía digita no tiene problema. Esto existe como dificultad donde traza exactamente sus límites, porque como categoría es más difusa y a veces se solapa con otras. La disortografía es parecido. Hay una dificultad a nivel neurológico. Pero a la par de estas dificultades de aprendizaje, también tenemos trastornos de desarrollo de la coordinación. Y aquí encontramos las dispraxias. Bueno, está la dispraxia neuromotora fina y la somatodispraxia, que básicamente son cerebros que reflejan, que básicamente son reflejos, son cerebros que reflejan diferentes tipos de dificultades a la hora de planificar, coordinar y procesar la información motora del cuerpo. Sin embargo, el patrón es el mismo para todas. Una función muy específica de integración que funciona distinto en una persona que por lo demás puede estar perfectamente funcional o que puede compensar con la estimulación y el desarrollo de habilidades en otras áreas neurocognitivas. Dentro de las neurodivergencias también encontramos el síndrome de Tourette, que es un trastorno de neurodesarrollo de origen neurológico caracterizado por la presencia de tics motores y vocales múltiples, involuntarios y repetitivos, con inicio en la infancia, generalmente entre los 5 y los 10 años, y curso crónico. Pero contrario a la imagen popular, no todas las personas con síndrome de Tourette dicen vulgaridades sin control. A esto se le llama coprolalia, decir palabras obscenas involuntariamente, y ocurre en menos del 20% de los casos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cerebro con síndrome de Tourette? La hipótesis neurobiológica mejor respaldada apunta a una disfunción en el sistema que conecta la corteza cerebral, los ganglios estriados y el tálamo, y que regula la iniciación e inhibición de movimientos y conductas. En personas con síndrome de Tourette, la neuroimagen muestra hiperactividad en las vías motoras, el córtex sensorio-motor, y esto genera y empuja el tic. O sea, la persona llega, siente que viene una sensación rara y el tic es lo que trata de controlar. Hay una hipoactividad en los circuitos de control descendente y eso normalmente inhibe movimientos antes de que ocurran. O sea, que es el mecanismo en el cerebro que inhibe los movimientos antes de que ocurran. El resultado es una combinación de exceso de impulso motor y fallo en el freno inhibitorio. El tic emerge porque el sistema de control no logra detenerlo a tiempo. Algunos datos que me parecieron muy interesantes del síndrome de Tourette es que en un estudio del 2025 publicado por The Mayo Clinic se encontró que las personas con síndrome de Tourette tienen aproximadamente un 50% menos de un tipo específico de interneuronas, neuronas inhibitorias en el estriado, en comparación con personas sin la condición. Este déficit celular podría explicar por qué el sistema de freno inhibitorio falla. Simplemente hay menos frenos, menos células capaces de calmar las señales motoras sobreactivadas. Uno de los rasgos más característicos y menos conocidos del síndrome de Tourette es la urgencia premonitoria, que es que antes de ejecutar el tic, la persona experimenta una sensación corporal incómoda que solo se alivia con el tic. Esto implica que los tics no son puramente involuntarios en el sentido clásico. Hay una dimensión sensorial y de conciencia corporal que los precede, lo que los distingue de otras condiciones,
puramente motoras. A diferencia de otras neurodivergencias, además, entre el 50 y el 66% de las personas con síndrome de Tourette experimentan una reducción de los síntomas e incluso hay gente que de adulto pierde los tics completamente, por lo que es una neurodivergencia con carácter neuroevolutivo. Después vamos a hablar de otra neurodivergencia que es el trastorno obsesivo compulsivo, y esta es complicada para mí como psicólogo porque cuando yo estaba en la U aprendí a verla como un trastorno de salud mental y personalmente he visto personas con TOC salir adelante con el enfoque tradicional de la terapia psicodinámica, pero resulta que no se puede negar que hay un funcionamiento distinto en un cerebro que de otra manera se ve perfectamente neurotípica, sin lesiones ni alteraciones genéticas, o sea, que sí cabría en la definición de neurodivergencia. Lo meto entonces en este video no solo por la evidencia científica, sino porque verlo desde la neurodivergencia resulta ser bastante más efectivo que desde el enfoque clásico, al menos en mi experiencia. Pero sí queda con esto en evidencia que los límites del término neurodiversidad son límites que aún están definiéndose, si es que algún día llegan a estar en firme. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cerebro de una persona con trastorno obsesivo compulsivo? El trastorno obsesivo compulsivo es una condición neuropsiquiátrica que se caracteriza por obsesiones, que son pensamientos, imágenes, impulsos intrusivos, involuntarios, o perturbadores que generan muchísima ansiedad, y compulsiones. Las compulsiones son conductas repetitivas o actos mentales realizados para neutralizar la ansiedad. Pero eso solo ofrece un alivio temporal. Afecta aproximadamente al 2 o 3% de la población. No estamos hablando de personas perfeccionistas, tampoco de muy ordenadas o high achievers. Estamos hablando de personas con TOC que saben que lo que están pensando es irracional, pero no pueden parar. Como el déficit atencional y el síndrome de Tourette es una condición poligénica o multicausal. Vemos un patrón. Aunque no hay un gen causante único, una investigación realizada en el Johns Hopkins en 2025 identificó 30 loci genómicos significativos y estimó que aproximadamente 11.500 variantes genéticas explican el 90% de la heredabilidad genética del TOC. Ese mismo estudio encontró superposición genética entre el TOC y la ansiedad, la depresión, la anorexia nerviosa y el síndrome de Tourette. El circuito del bucle bloqueado se explica porque las estructuras cerebrales implicadas en el TOC son las mismas que en el Tourette, pero en lugar de no poder contener el impulso de movimiento, en el caso del TOC, lo que no logra es filtrar cuáles pensamientos son importantes y cuáles son basura. Entonces, cuando llega una idea rara, en vez de decir, bueno, ya, para, comienza a repetir el pensamiento en bucle y este cerebro está permanentemente estimulado y genera constantemente la sensación de que algo está mal o incompleto, aunque no lo esté. Entonces, de acuerdo a una investigación que hicieron en the University of Michigan, se dieron cuenta que el cerebro detecta el error, activa la compulsión para aliviar el error, el alivio es momentáneo y el cerebro vuelve a detectar el error y el ciclo se repite. Un dato interesantísimo del TOC es que aunque suelen medicarse para manejar la ansiedad, los datos arrojan que la medicación no es la estrategia de intervención más efectiva ante el trastorno obsesivo compulsivo, sino la terapia de exposición con prevención de respuesta, que es un estilo de terapia que básicamente usa una forma muy refinada de aproximaciones sucesivas a los estímulos que generan la obsesión. Y ya para terminar, quería también hablar de otra neurodivergencia, las altas capacidades. Esta es de mis favoritas porque uno cree que es fácil y nada que ver. ¿Qué pasa en el cerebro con altas capacidades? Primero tenemos que hacer una aclaración de terminología. Antes de hablar del cerebro conviene distinguir dos conceptos que en la literatura educativa y clínica no son sinónimos. Las altas capacidades es un término paraguas que incluye a personas con habilidades, ojo, notablemente por encima de la media en uno o varios dominios, cognitivo, creativo, artístico, etc., sin necesariamente alcanzar un umbral de CI específico. Entonces una persona puede tener altas capacidades pero no tener un coeficiente intelectual muy alto, mientras que la superdotación o giftedness requiere de una evaluación que ubique el coeficiente intelectual en superior a 130. En neurociencia se trabaja
eh, principalmente con la superdotación. ¿Okay? Entonces, porque hay formas más sencillas de estandarizarlo, aunque hay hallazgos que generalizan las altas capacidades en un sentido más amplio. Entonces, ¿es una neurodivergencia? Esa es una pregunta que divide más a los investigadores y educadores. Aunque las altas capacidades no aparecen en el DSM-5 ni en la última versión del CIE-11 como un trastorno, la evidencia neurológica sugiere que el cerebro de personas con altas capacidades funciona y se desarrolla de manera genuinamente diferente al promedio, lo que lleva a muchos especialistas a incluirlas dentro del espectro de la neurodivergencia. Entonces, genéticamente es altamente heredable. Existe un montón de alteraciones genéticas con impactos mínimos que hacen una gran diferencia. Estas interacciones interactúan con factores ambientales, estimulación temprana, nutrición, entorno educativo, lo que explica que el potencial no siempre se exprese plenamente. ¿Qué pasa en el cerebro? Lo que la neuroimaginería nos ha dicho es que el desarrollo cortical es diferente, no es más rápido desde el inicio. En un estudio citado en este campo de un investigador apellido Shaw y que se publicó en Nature, los hallazgos son contraintuitivos. En la infancia temprana, los niños con CI más alto tienen una corteza cerebral más delgada que sus pares, muy parecido al déficit atencional. Durante la niñez media y la adolescencia temprana, esa corteza se engrosa mucho más rápido y durante más tiempo. En la adolescencia se produce entonces una fase de adelgazamiento cortical porque hay una poda sinéptica más pronunciada. Y esto deja una corteza altamente optimizada. Eso es una hablada muy técnica, pero este perfil refleja mayor neuroplasticidad y eso es importante. Un cerebro que tarda más en cerrarse y que forma conexiones más refinadas antes de consolidarse y especializarse. Y tenemos la hipótesis de la eficiencia neural, una de las teorías más respaldadas establecida por Hayek en 1988 y se ha replicado muchísimas veces con imaginería médica. Al realizar las tareas cognitivas equivalentes, las personas con mayor coeficiente intelectual muestran menos activación cerebral global, no más. El cerebro de alta capacidad parece hacer más con menos recursos metabólicos. Trabaja de forma más selectiva y eficiente y activa solo las regiones necesarias en lugar de reclutar circuitos amplios. Mayor conectividad cerebral con un nivel de especialización más alto. A nivel de estructura, podemos hablar de que el cerebro con altas capacidades tiene un mayor volumen y grosor del cuerpo calloso, que es la estructura que conecta ambos hemisferios del cerebro. Y eso facilita la comunicación interhemisférica y explica la tendencia a integrar pensamiento analítico y creativo simultáneamente. También hay una mayor densidad neuronal en el córtex prefrontal. Entonces, la diferencia a nivel de cómo es el cerebro y cómo funciona es súper amplia. Y una cosa que a mí me interesa muchísimo es que se nota una mayor actividad en la red neurológica por defecto, en la ADMN, que es una red que se activa en el reposo. Entonces, la persona de altas capacidades no es una persona que está más enfocada por más tiempo. Es una persona que neurológicamente descansa de una manera más eficiente. Podemos hablar un montón de las altas capacidades, pero tenemos que saber que las altas capacidades rara vez vienen sueltas. Generalmente las altas capacidades vienen acompañadas de otra neurodivergencia y las combinaciones son loquísimas. Por ejemplo, imagínense una persona que tiene, bueno, esos perfiles con doble neurodivergencia se les llama doble excepcionales. Sí. Entonces un niño con altas capacidades y déficit atencional puede ser brillante en conceptualización, pero tener dificultades serias para organizar, dificultades en la memoria de trabajo y en la regulación del esfuerzo.
Un niño con altas capacidades y TEA puede tener capacidades cognitivas extraordinarias en su área de interés y dificultades simultáneamente en comunicación social. Un niño con altas capacidades y dislexia puede comprender conceptos complejísimos de forma verbal, pero tener graves dificultades para decodificar el texto escrito. El peligro del perfil con doble excepcionalidad es que ambas condiciones se enmascaran mutuamente. Las capacidades ocultan las dificultades y las dificultades hacen que el talento pase desapercibido. Entonces, aquí hay un desafío emocional y de intensidad. Han sido 7 neurodivergencias y esto ha sido un video largo, pero antes de cerrar, quiero decir 3 cosas para tener una imagen real y no una de manual. Las neurodivergencias casi nunca vienen solas. Estas condiciones se acompañan muchísimo entre sí. Autismo con déficit atencional, dislexia con déficit atencional. En la vida real rara vez tenés una etiqueta limpia, tenés una persona con una combinación particular. Por eso la etiqueta sirve como punto de partida, pero nunca como destino y jamás como justificación. Además, el espectro es de verdad un espectro, no hay una línea clara entre neurodivergente y neurotípico. Hay un continuo. Mucha gente tiene rasgos sin cruzar el umbral de un diagnóstico y eso es perfectamente normal. Y 3, y más delicada, ¿es un déficit o una diferencia? Acá te tengo que mostrar las dos caras porque las dos son necesarias para entender el asunto. El movimiento de la neurodiversidad, el que vimos al inicio, insiste en hablar de diferencia y de fortalezas, no de enfermedad. Y tiene razón. Hay capacidades reales, formas valiosas de pensar, talentos que el molde único desperdicia. Pero, y esto es importante, hasta la propia Judy Singer advirtió en años recientes que el discurso se volvió a veces demasiado color de rosa, como si todo fuera un don y no hubiera nada de dificultad. Y esto es una falta de respeto a quienes enfrentan desafíos serios y necesitan apoyo de verdad. La postura honesta, por lo menos lo que yo sostengo, no elige un bando. Las fortalezas son reales y los desafíos son reales y conviven al mismo tiempo. Una persona puede tener una mente brillante para algo y necesitar acompañamiento concreto para otra cosa. Las dos verdades caben en la misma persona. Entonces, volvamos a la mesa del principio, a donde habían personas, una que no paraba de hablar, la que observaba todo en silencio, la que necesitaba que le repitieran las reglas. Lo que entendemos hoy, con todo lo confirmado y con todo lo que todavía es teoría, es que en esa mesa no hay un cerebro correcto y varios defectuosos. Hay varias formas distintas de ser humano, sentadas todas en la misma mesa, cada una procesando el mundo a su manera. La tolerancia, la compasión, y el sacar el rato para entender a la otra persona siguen siendo las mejores estrategias para promover la convivencia. Y si tu hijo está en esa mesa y no logra entonar con el clima, no logra leer lo que está pasando, no logra sentirse incluido, hay formas de ayudarle a entender quién es él, cómo es él, a entender que no hay nada de malo en ser quien es, pero que sí hay mucho de bueno en aprender a manejar y a mejorar las áreas en las que más dificultad tiene. Soy Iván Girón, psicólogo especialista en salud. En mi canal hablamos de psicología, crianza, juegos y cerebros. Y tratamos de desmentir y dejar por fuera todo lo que sale en redes que no tiene respaldo científico. Si esto tiene un comentario, mi algoritmo te lo va a agradecer un montón. Y ya para terminar, yo sé que me fui en el ride de hablar y al final de cuentas no armé el bichito que estoy armando. Entonces les prometo que para el próximo video lo voy a tener armado y se los voy a enseñar.